turno maldito. Me llamo Luis Barrera y lo que voy a contar aquí todavía me provoca un nudo en la garganta cuando lo recuerdo. Pasó en el 2014, cuando trabajaba en un restaurante llamado El Buen Sazón, en las afueras de Salt Lake City, un sitio donde la mayoría de los empleados éramos latinos intentando sobrevivir como se podía. Solo puedo decir que, aunque muchos pensarán que exagero o que confundí mis sentidos por el cansancio, esa noche no hay manera humana de explicarla. Yo la viví y de verdad creo que aquel lugar estaba maldito desde antes de que yo llegara. Siempre trabajaba el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Era un restaurante que durante el día estaba lleno de familias, pero en la madrugada apenas llegaban camioneros, uno que otro estudiante o personas que buscaban café para sobrellevar el desvelo. Esa rutina me resultaba cómoda, porque necesitaba el trabajo y las noches me permitían tomar clases por la tarde. Mi labor era sencilla: atender la caja, vigilar que los pedidos de autoservicio salieran a tiempo y limpiar. El Buen Sazón era más pequeño que una cadena de comida rápida famosa, pero tenía una cocina amplia y un comedor con unas 15 mesas, todas visibles desde el mostrador. Conmigo trabajaban solo 2 compañeros en la noche: Marcos, el cocinero, y Reina, encargada de limpieza. Era un equipo reducido porque casi no había clientela. La noche del incidente empezó como cualquier otra. A la 1 de la mañana ya estábamos cansados, pero tranquilos. Había caído una nevada ligera que volvía todo silencioso, como si el mundo estuviera congelado. En ese tipo de noches casi no entraba nadie. Yo estaba revisando unas facturas cuando escuché el sonido de la puerta automática. Levanté la mirada y vi a un hombre entrar lentamente. No parecía indigente, pero algo en él me inquietó. Era joven, quizá 30 años, pero tenía la mirada perdida, como si no supiera en qué lugar estaba. Llevaba un abrigo largo y húmedo, y se movía con torpeza, casi arrastrando los pies. No se acercó al mostrador. Solo caminó directo hacia el baño del fondo sin voltear a ver a nadie. Le avisé a Reina por si necesitaba estar atenta, porque era responsable de los baños durante su turno. Ella solo asintió sin darle importancia. 10 minutos pasaron, luego 15. Luego más de 30. Y el hombre no regresó. Pensé en tocar la puerta, pero antes de decidirme escuché algo que no puedo explicar del todo, un sonido parecido a un sollozo ahogado que venía del comedor, no del baño. Me asomé. A 3 mesas de distancia, junto a la ventana, vi la silueta de alguien sentado. El mismo abrigo. El mismo cabello oscuro. El mismo hombre. Estaba inclinado hacia adelante, como si llorara en silencio. Pero yo estaba seguro, completamente seguro, de que no lo había visto salir del baño. No había forma de que entrara allí sin que yo lo notara, porque la puerta automática hace un chasquido fuerte al abrir y el pasillo es visible desde donde yo estaba. Retrocedí. Me quedé parado unos segundos tratando de entender qué estaba viendo. Cuando Marco salió de la cocina para preguntarme si pasaba algo, yo señalé hacia la ventana. Él miró, frunció el ceño y me dijo que ahí no había nadie. Lo dijo tan serio que me hizo sudar frío. Cuando volví a mirar, la mesa estaba vacía. Preferí no decir nada más, pensando que quizá la nevada y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Seguí trabajando, aunque a partir de ese momento cada sonido parecía más intenso. El silencio se volvió pesado, casi sofocante. Eran las 2:30 cuando Reina gritó desde el área del baño de empleados. Corrí, seguido por Marcos. La encontramos pegada a la pared, pálida, con las manos temblorosas. «Hay alguien llorando», balbuceó. «En el baño de clientes, pero la puerta está abierta y no hay nadie». Nos acercamos. No escuché nada al principio, pero al entrar, un olor a metal y humedad golpeó mis sentidos. Revisamos cada rincón.
No había nadie, pero en el espejo empañado, y eso fue lo que le arrancó un grito a Reina, había una palabra escrita con algo que parecía sangre seca: ayúdame. Marcos pensó que era una broma pesada de algún cliente. Yo quería creerlo, pero algo dentro de mí sabía que no era así. No después de lo que había visto. Media hora después, la temperatura dentro del restaurante bajó de repente. El sistema de calefacción estaba funcionando, pero se sentía como si alguien hubiera abierto una puerta al exterior. El viento no entraba, pero el aire se volvió un frío que dolía en los huesos. Marcos estaba limpiando la parrilla cuando dejó caer la espátula. Se quedó mirando fijamente uno de los pasillos del fondo. Yo seguí su mirada. Allí estaba otra vez el hombre del abrigo. Inmóvil. Observándonos. No tenía ojos. O al menos no pude distinguirlos. Su cara era una masa pálida, como un rostro sin rasgos definidos, excepto por la boca, que colgaba abierta, temblando, como si tratara de hablar pero no pudiera. Se desvaneció delante de nuestros ojos. Marcos salió corriendo de la cocina. Reina comenzó a rezar entre sollozos. Yo me quedé clavado en el piso, incapaz de moverme. Sentí que la realidad del restaurante se quebraba a mi alrededor. Que todos estábamos viendo algo que no pertenecía a este mundo. De pronto, desde el baño de clientes, escuchamos un golpe seco. Luego otro. Y otro. Como si alguien se estrellara repetidamente contra la pared. Corrimos hacia allá, aunque cada parte de mi cuerpo me suplicaba no hacerlo. El baño estaba vacío. Pero el suelo estaba mojado y frío. Y el espejo, que antes tenía la palabra ayúdame, ahora mostraba una figura detrás de nosotros, un cuerpo tirado en el piso, el mismo abrigo, la misma postura que una persona que ha perdido la vida por sus propias manos. Cuando volteamos, no había nada. Aquella noche nunca terminó en paz. Terminamos el turno temblando. Nadie hablaba. Nadie quería aceptar lo que habíamos visto. Un supervisor llegó por la mañana y nos mandó a descansar, diciendo que parecía que habíamos trabajado toda una semana sin dormir. A los pocos días supe la verdad: un hombre se había quitado la vida en ese baño 3 años antes, cortándose las venas durante un turno de madrugada. Nadie lo encontró hasta que ya era demasiado tarde. Desde entonces, varios empleados habían renunciado por situaciones extrañas. Yo aguanté 2 semanas más. La última noche escuché desde la cocina el mismo sollozo de aquella madrugada, justo detrás de mí. No tuve valor para voltear. Al día siguiente renuncié. Y desde entonces creo algo firmemente: hay lugares que absorben el dolor de quienes mueren dentro de ellos, como si las paredes guardaran cada grito que nadie escuchó. Restaurantes, tiendas, gasolineras. Cualquier sitio puede convertirse en una trampa de almas. Y el buen sazón lo sigue siendo. De eso no tengo duda. Último pedido. Prefiero mantenerme en el anonimato. Solo diré que desde la noche del 2019 en que entré a ese restaurante, dejé de cenar fuera después de las 10. No fue por una promesa ni por superstición, fue por miedo. Miedo verdadero. En aquel tiempo trabajaba como repartidor de aplicación. Terminé mi último pedido casi a las 11:30, empapado por una lluvia ligera, con el estómago vacío y la certeza de que en mi cuarto no había nada que comer. Abrí el mapa de la app para ver qué quedaba de paso. Solo un punto seguía en verde: la parrilla del Boulevard, un restaurante de hamburguesas y alitas en una avenida famosa por los asaltos. Ese local llevaba años ahí, pero cambiando de nombre cada 2 o 3. Taquería, pizzería, buffet chino.
Siempre cerraba por mala suerte, incendios, robos, intoxicaciones. Muchos decían que ese edificio estaba maldito. Yo lo había escuchado, pero esa noche lo único que me importaba era dejar de sentir el vacío en el estómago. Cuando entré al estacionamiento, me extrañó verlo vacío. A esa hora siempre hay mínimo una mesa ocupada, una moto, un taxi. Esa noche no. Solo el letrero rojo de abierto parpadeando sobre la fachada mojada. Me bajé de la moto y sentí un olor raro, cloro muy fuerte mezclado con grasa vieja. A través del vidrio, las mesas estaban alineadas, varias con las sillas arriba, como si ya fueran a cerrar. No había clientes. Empujé la puerta. Adentro no sonaba música ni televisión. Solo el zumbido de los refrigeradores. Un muchacho salió de detrás de la barra. Tendría unos 19 años, delgado, con el uniforme grande y el cubrebocas mal puesto. Llevaba audífonos, pero no se escuchaba nada. Lo supe porque el silencio era total. Le dije mi orden. Asintió sin mirarme, marcó en la caja con las manos temblorosas y me cobró. No dijo buenas noches, no preguntó si era para llevar. Mientras buscaba cambio, vi que la manga de su camisa tenía manchas oscuras cerca del codo, como salpicaduras secas. Pensé en salsa, en refresco, y no pregunté. Detrás de él, a través de una ventanita, vi pasar una figura con gorra en la cocina. No se escuchaban parrillas ni platos, solo el extractor girando lento. El chico me dio el ticket y yo me di la vuelta para sentarme. En ese momento lo escuché murmurar algo muy bajo. No entendí la frase completa, pero capté dos palabras claras, dichas casi sin aire: no quedes. Me giré para preguntarle qué había dicho, pero ya no estaba. Se había metido a la cocina. Me senté en una mesa cercana a la barra. El reloj digital marcaba las 23:37. La televisión del fondo estaba prendida, pero en azul, sin señal. Revisé el celular, sin notificaciones, batería al 14%. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El pedido no salía. Empecé a fijarme en los detalles. Una mesa del fondo tenía una charola con una hamburguesa mordida y una bebida sin hielo, como si alguien se hubiera levantado de golpe y no hubiera vuelto. Una lámpara del techo parpadeaba de forma irregular, apagándose justo cuando intentaba mirar hacia la cocina. El silencio no era normal, no era el silencio de un lugar tranquilo, era el silencio de algo contenido. Me levanté y me acerqué un poco a la barra, más por incomodidad que por hambre. Detrás del mostrador había una puerta metálica entreabierta. Del pasillo llegaba un aire mucho más frío, como de cámara de refrigeración. En la pared, iluminadas a medias, alcancé a ver varias fotografías pegadas con cinta. Me acerqué un paso. En todas las fotos aparecía el mismo local, pero con nombres diferentes en el letrero: Tacos Don Memo, Pizza Boulevard, Buffet Oriente. En cada una, grupos de empleados sonreían a la cámara. Lo raro era que en todas se repetía la misma figura al centro: un hombre robusto, de unos 30 y tantos, con gorra negra y barba rala. En una foto tenía mandil de taquero, en otra camisa de chef, en otra mochila de repartidor. Diferentes años escritos con plumón al pie: 2013, 2015, 2017. Siempre él, siempre en el centro. Sentí un escalofrío extraño, como si no fuera yo el que miraba las fotos, sino él mirándome desde ellas. Una presencia a mi lado me hizo brincar. Era una muchacha con el mismo uniforme, ojerosa, cabello recogido deprisa. Traía mi bolsa de papel. Me la extendió sin decir una palabra. Cuando nuestros ojos se cruzaron, supe al instante que algo no estaba bien. No era cansancio, era miedo. Y algo muy parecido a la resignación. Tomé la bolsa y le di las gracias. Ella apretó la mandíbula y respiró hondo,
como si se estuviera tragando algo. En ese momento, desde el pasillo de la puerta metálica, se escuchó un golpe seco, metálico, como cuando cierran de un jalón una charola pesada. La puerta se abrió un poco más. Entonces lo vi. En el rectángulo de luz fría que se formó, una silueta ocupaba casi todo el marco. Alta, ancha de hombros, con una gorra oscura bien ajustada. No alcancé a distinguir rasgos, solo el contorno. Aún así, supe que era el mismo hombre de las fotos. No se movía, no decía nada. Solo estaba ahí, de frente a la barra. La mesera notó hacia donde miraba, pero no volteó. Sus dedos, con los que sostenía la bolsa, estaban casi morados de la presión. Sentí un impulso muy claro, como una orden que no venía de mí: vete. Tomé la comida, metí el ticket al bolsillo y caminé hacia la salida sin despegar la vista de la puerta. La silueta no se movió ni un centímetro. Cuando puse la mano en la puerta de cristal, escuché detrás de mí un murmullo extraño, como si varias voces hablaran al mismo tiempo pero apenas encima del susurro. No tengo forma de demostrarlo, pero juro que todas repetían lo mismo que el chico había dicho antes: no te quedes. Abrí la puerta y salí. En el estacionamiento el aire se sentía más caliente que adentro. Me subí a la moto y encendí el motor. En el retrovisor vi el letrero rojo de abierto parpadear 2 veces hasta apagarse por completo. Pensé que ya iban a cerrar. No quise pensarlo más. Llegué a mi cuarto, comí sin ganas y me dormí casi de inmediato. Al día siguiente, mientras me vestía para salir a repartir, encendí la televisión. El noticiero local estaba transmitiendo en vivo desde un lugar que reconocí de un golpe, el estacionamiento de la parrilla del bulevar. El fondo eran patrullas, ambulancias, cinta amarilla. El reportero hablaba de un ataque armado ocurrido poco antes de la medianoche. Un grupo había entrado por la parte trasera, había encerrado al personal y exigido dinero. Mencionó que el administrador había muerto ahí mismo. En pantalla apareció una fotografía pixelada, un hombre robusto, con gorra negra, barba rala. Aunque taparon los ojos, lo reconocí. Era el mismo de las fotos del pasillo. El mismo que, la noche anterior, se había recortado en la puerta metálica mientras yo esperaba mi pedido. El periodista agregó que no era la primera vez que algo así pasaba en ese local. Habló del incendio, del repartidor herido, de la intoxicación. Repitió lo que los vecinos decían, que ese lugar estaba maldito. Apagué la televisión. Me quedé un rato viendo la bolsa vacía sobre la mesa, todavía con el logo del restaurante. Desde ese día no he vuelto. Cambiaron el nombre, pintaron la fachada, pusieron otro letrero luminoso. Para muchos es un lugar nuevo. Para mí sigue siendo el mismo edificio donde, cada cierto tiempo, algo vuelve a pasar. Cuando paso por ese bulevar de noche, acelero lo más que puedo. Aún así, de reojo, siempre alcanzo a ver el resplandor de un letrero que parpadea ahí, detrás del vidrio, la sombra de un hombre con gorra, quieto, como si estuviera esperando al siguiente que decida quedarse. El cliente que no debió volver. Nunca he sido supersticioso. Siempre pensé que las historias paranormales eran exageraciones, cuentos que la gente inventa cuando trabaja de noche y tiene demasiado tiempo libre. Pero lo que viví en el 2014 todavía me persigue, y cada vez que cierro los ojos vuelvo a escuchar aquel sonido que me hizo entender que hay cosas que no deberían ocurrir en un restaurante ni en ningún lugar. Mi nombre es Raúl y durante 4 años trabajé en un restaurante de comida rápida que estaba a pie de carretera a las afueras de Guadalajara. Era un local relativamente pequeño, pero famoso entre los conductores nocturnos. Yo hacía turno desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y aunque el horario era pesado, me convenía para ahorrar y ayudar a mi mamá con los gastos.
Éramos pocos empleados en ese turno, el cocinero, un chavo de mantenimiento y yo como encargado del mostrador y del autoservicio. Yo siempre decía que el restaurante tenía vida propia. Había ruidos que no tenían explicación, como golpes en las cámaras de refrigeración cuando estaban vacías o pasos en el pasillo que daba al almacén. Mis compañeros decían que era normal, que todos los locales viejos sonaban así con los cambios de temperatura. Yo lo creía. Prefería creerlo. Pero hubo un cliente que siempre me dio mala espina incluso antes de que ocurriera todo. Un hombre mayor, delgado, con un abrigo viejo que parecía demasiado pesado para el clima. Venía exactamente a las 12:27 de la madrugada. Nunca hablaba mucho, solo pedía un café negro, sin azúcar. Yo se lo pasaba por la ventanilla y él siempre levantaba la mirada por encima de mis hombros, como si viera algo detrás de mí. Luego pagaba, tomaba su café y se iba. Eso se repitió durante meses. El gerente decía que ese señor había sido conductor de tráiler y que probablemente pasaba para sentirse acompañado. Nunca lo cuestioné. Pero había algo en sus ojos, como si estuvieran húmedos pero sin lágrima alguna, un brillo extraño que me obligaba a apartar la mirada. No era grosero, pero su presencia dejaba una sensación helada en el aire. Todo cambió en noviembre de ese año. Aquel día, el cocinero no pudo venir y el chavo de mantenimiento estaba terminando de limpiar la zona de carga. Yo estaba solo en la parte frontal del restaurante. Era casi medianoche cuando escuché el típico zumbido de la bocina del autoservicio. Me acerqué al monitor, presioné el botón y, como siempre, dije la frase de bienvenida. No hubo respuesta. Solo un pequeño crujido, como estática suave. Repetí el saludo y nada. Pensando que quizá algún carro se había detenido por error cerca del sensor, me asomé por la ventanilla. No había ningún vehículo. Volví a mi estación y justo cuando me giré, sonó de nuevo la bocina. Esta vez, lo que escuché fue un golpe seco. Como si alguien hubiera puesto algo con fuerza sobre el micrófono. Me quedé inmóvil. No quería atender, pero el protocolo me obligaba. Cuando presioné el botón, escuché una respiración profunda. No era jadeo, ni agitación. Era una respiración larga, uniforme, como si la persona estuviera demasiado cerca del micrófono. Me estremecí. Y entonces escuché una voz. No hablaba con claridad, parecía como si las palabras estuvieran empujando aire viejo. Como si hubieran recorrido un pasillo largo antes de salir. No entendí nada. Pregunté si podía repetir, tratando de no sonar nervioso. La respiración se cortó de golpe y por fin escuché una frase corta y directa. Raúl, ya estoy aquí. Sentí como las piernas se me aflojaron. Nadie fuera de mis compañeros sabía mi nombre. Miré alrededor, como esperando que alguien estuviera jugando una broma, pero seguía solo. ¿Quién es?, pregunté, aunque apenas me salía la voz. La bocina se quedó muda. Me acerqué, asomándome por la ventanilla, buscando el coche. Fue entonces cuando noté algo imposible. La luz del poste que queda justo frente a la entrada estaba encendida, pero no iluminaba nada. Era como si la luz se quedara atrapada en el aire, formando una especie de halo opaco. Dentro del halo había algo, una figura oscura que parecía moverse ligeramente, como si respirara. Di un paso atrás sin pensarlo. Y entonces lo vi. El brillo de los ojos del cliente del abrigo viejo. No estaba dentro del halo. Estaba más cerca. Como si hubiera dado varios pasos hacia el restaurante. Pero no había ningún rastro de un coche estacionado. Salí corriendo hacia dentro del local. Me encerré en la zona del mostrador. Traté de tranquilizarme, diciéndome que quizá lo había imaginado.
Pero cuando respiré profundamente, me di cuenta de que algo había cambiado, el aire ya no sonaba como antes. Era pesado, como si hubiera más personas respirando dentro del restaurante. Fui al almacén buscando al chavo de mantenimiento, pero cuando abrí la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó en el rostro. Olía a tierra mojada, a carretera después de la lluvia. Y entre ese olor escuché el ruido más desconcertante, el golpeteo de una taza de plástico sobre una mesa. El mismo sonido que hacía el hombre cuando dejaba su café antes de pagar. Me quedé paralizado. El almacén estaba oscuro, pero alcancé a distinguir una silueta de espaldas. Era exactamente del tamaño y forma del cliente. Tenía el abrigo puesto. Sus hombros estaban levantados, como si estuviera tratando de escuchar algo más profundo que mis pasos. Di un paso atrás y la figura se giró lentamente. No tenía rostro. Solo una especie de sombra moviéndose bajo un capuchón invisible. Y en la zona donde deberían estar los ojos había dos puntos brillantes, como los que veía cuando él venía por su café. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría. Cerré la puerta con todas mis fuerzas y corrí hacia la oficina del gerente. La cerré con llave, apagué la luz y me agaché detrás del escritorio. No pasó ni un minuto cuando escuché que alguien golpeó la puerta 3 veces. No fuerte. Como si tocara con educación. Como el cliente siempre hacía cuando su café tardaba. Las piernas me temblaban. Y entonces escuché su voz justo detrás de la puerta. Raúl, ven por tu pedido. Las lágrimas me salían solas. Sentía que el aire faltaba. El golpeteo suave se repitió una vez más, y luego todo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que amaneció. Cuando el gerente llegó, me encontró hecho un ovillo en el suelo. No había nadie más en el restaurante. No había huellas. No había coches afuera. Nada. Como si nada hubiera ocurrido. Renuncié esa misma tarde. Nunca volví al lugar. Semanas después me enteré de que ese tramo de carretera era conocido entre los traileros por un accidente ocurrido años antes, donde un hombre mayor murió atrapado en su tráiler luego de que se incendiara. Nunca lo sacaron a tiempo. Dicen que desde entonces busca un último café y a alguien que lo atienda. Yo lo atendí demasiadas veces. Y todavía, algunas noches, cuando paso cerca de una bocina de autoservicio, escucho un leve crujido de estática. A veces me detengo y casi puedo oírlo respirar. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Carne ajena. Quiero contar esto después de años guardándolo, no para desahogarme, sino para advertir que los lugares más comunes esconden cosas que jamás deberían ver la luz. Mi nombre prefiero omitirlo porque aún hoy, en 2024, sigo teniendo pesadillas con lo que viví aquella madrugada. Solo diré que esto ocurrió en Durango, en un restaurante de carretera donde trabajé durante 2 años. Era un sitio pequeño, nada especial, el Colibrí Nocturno. Quedaba a un costado de la autopista hacia Mazatlán, un restaurante familiar que presumía comida casera y atención cálida. Pero detrás de esa fachada había algo enfermo, algo que se manifestaba solo en turnos como el mío. Yo trabajaba el horario de cierre y madrugada, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Para muchos era un castigo, pero para mí era la única manera de pagar mis estudios. El primer año no pasó nada extraño. La madrugada era tranquila, apenas 2 o 3 camioneros, algún viajero perdido, policías en tránsito.
Pero a mediados de 2019 comenzó a suceder algo que nunca supe explicar. Teníamos un cuaderno donde los clientes dejaban comentarios. Unos meses antes de renunciar, encontré uno que me heló la sangre. La comida estuvo deliciosa, pero ¿quién es el hombre sin ojos que cocina en la madrugada? Lo escribió alguien que juraba haber visto a una persona más en la cocina, justo detrás de mí. Yo trabajaba solo. Pensé que era una broma. Lo ignoré. El gerente también. Nadie le dio importancia. Unas semanas después, llegaron otros comentarios que hablaban del mismo sujeto, un hombre muy pálido, sin expresión, vestido con un delantal viejo, parado cerca de la cámara frigorífica. Algunos decían que parecía estar cortando carne, aunque se suponía que yo era el único cocinero de ese turno. El gerente lo atribuyó a la imaginación de los clientes. Yo también, hasta aquella noche. Era diciembre, hacía un frío insoportable y el viento golpeaba las ventanas metálicas como si quisiera arrancarlas. Ese día la energía eléctrica estuvo fallando en toda la zona, la luz se iba intermitentemente y regresaba con un leve zumbido. En el restaurante solo estábamos Alma, la mesera que cubría el turno conmigo, y yo. Eran las 2:40 de la mañana cuando entró un hombre que no parecía encajar con el ambiente del camino. Vestía ropa de oficina, muy formal, como si acabara de salir de una reunión. Sin saludar ni mirar a nadie, se sentó en la mesa más cercana a la cocina. Se quedó observándome fijamente desde ahí. No hablando, no esperando, solo observando. Alma me dijo que ya había pasado antes, que a veces llegaban raros, pero algo en él me incomodó desde el primer momento. No pidió nada. Solo sacó de su maletín un recipiente térmico, lo colocó sobre la mesa y lo mantuvo cerrado. Pero nunca me quitó la vista de encima. El restaurantito estaba silencioso. El frío se colaba por debajo de la puerta. La luz titilaba. Esa atmósfera pesada me hacía sentir observado, como si alguien más estuviera ahí. A las 3:12 de la mañana, el hombre al fin levantó la mano. Yo me acerqué. No habló, solo empujó el recipiente hacia mí. Era metálico, viejo, como los que usaban en los años 70. Me hizo una seña clara, que lo abriera. Lo hice. El olor salió como un golpe seco, casi palpable. No era desecho. Tampoco comida echada a perder. Era algo más profundo. Orgánico. Crudo. Dulzón. Dentro había carne. Pero no era carne de res. Ni de cerdo. La textura, la coloración, la forma, yo había visto algo así antes en una clase de anatomía humana en la universidad. No me atreví a confirmar, pero todo en mi mente gritaba carne humana. El hombre me miró con una expresión que no era humana, como si le fascinara mi reacción. Luego señaló la parrilla y luego el recipiente. Era claro lo que quería, que la cocinara. Le dije que no podía hacer eso, que tenía que irse. No me escuchó. Levantó el maletín, lo abrió lentamente, y pude ver que dentro había más. Mucho más. Piel, tendones, algo que parecía una mandíbula. Todo acomodado como si fueran simples ingredientes de su alacena. Alma lo vio y gritó. La luz se apagó por completo. Lo único que escuchamos fue el golpeteo de algo arrastrándose en el suelo. Pensé que era él moviéndose, pero no. Venía desde la cocina, desde la parte del refrigerador donde antes decían haber visto a ese hombre sin ojos. Un sonido húmedo, como carne cayendo. Y luego un golpe más fuerte, como una bandeja metálica cayendo al piso. La luz regresó de golpe. El hombre del traje ya no estaba en su mesa. El maletín seguía ahí, pero estaba vacío. La carne dentro del recipiente también había desaparecido.
y el olor se había intensificado al punto de hacerme vomitar. El sonido volvió, esta vez detrás de mí. Un susurro bajo, como rascar metal con uñas. Volteé hacia la cocina y lo vi. Una figura pálida, sin ojos, con un delantal desgastado, parado justo frente al refrigerador. Movía la cabeza como si intentara reconocerme. Como si supiera quién era yo. Aún hoy no sé si era humano o algo que jamás debió existir. Alma salió corriendo hacia la carretera. Yo me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Aquella cosa levantó algo del suelo, una bandeja metálica con restos que parecían humanos. La colocó lentamente sobre la mesa de trabajo. Luego, con una calma grotesca, comenzó a picarlos. Como quien prepara un guiso. Cuando pude recuperar el movimiento salí corriendo detrás de Alma sin mirar atrás. No regresé jamás a ese lugar. 2 días después, el restaurante apareció acordonado. Según dijeron, encontraron en la cámara frigorífica varias bolsas con carne que no era de ningún animal permitido. Nunca aclararon públicamente qué era. El dueño cerró el sitio y desapareció sin dejar rastro. A veces, cuando manejo cerca de la autopista, juro ver la silueta de ese hombre sin ojos mirando desde la oscuridad del camino, esperando volver a su cocina. Como si lo hubieran dejado incompleto. Como si buscara ingredientes que aún no consigue. No sé qué era. Pero estoy seguro de esto, algunos restaurantes no deberían abrir jamás de noche. Porque lo que llega buscando comida no siempre es humano. Volvía después del cierre. Lo que voy a contarte es algo que aún me cuesta escribir. No porque haya pasado hace mucho, sino porque cada detalle sigue tan presente como si hubiera ocurrido anoche. Me llamo Mauricio y en el 2019 trabajaba en un restaurante de comida rápida en la carretera vieja que conecta Hermosillo con Bahía de Quino. Era de esos locales pequeños, de techo bajo y con un letrero parpadeante que nunca arreglaban. A mí me tocaba el turno nocturno porque estudiaba de día y necesitaba el dinero. Entraba a las 10 de la noche y salía casi siempre a las 3 o 4 de la madrugada. Con el tiempo te acostumbras a la rutina, a la plancha caliente, a las órdenes repetitivas, al zumbido de las lámparas viejas. Pero nunca te acostumbras a la soledad que se queda después de medianoche. A esa hora el restaurante parece otro lugar. El silencio pesa más, los refrigeradores suenan más fuerte, las sombras se alargan de una forma distinta. Los que hemos trabajado en turnos nocturnos sabemos que las cosas cambian cuando el mundo duerme. Yo atendía casi siempre la ventanilla de autos. Era más fácil que estar en la cocina porque el movimiento era menor. A veces pasaban 20 o 30 minutos sin que llegara un solo cliente. Esa quietud fue la que hizo que la primera vez notara algo raro. Una noche cualquiera, apareció un coche viejo, un sedán gris todo abollado. Se estacionó frente a la ventanilla sin prisa. La ventana bajó lentamente y vi a una mujer mayor, de unos 50 o 60 años, con el cabello extremadamente largo y descuidado. Sonreía. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa tensa, inmóvil, como si no supiera hacer otra expresión. Me dijo que me veía cansado, que mi voz sonaba bonita, que tenía ojos tristes. Intenté no tomarlo a mal. Era común que llegaran clientes extraños, pero esa mujer tenía algo distinto en la mirada, algo que no sabía identificar. Pedí su orden, le entregué la comida y ella se quedó mirándome unos segundos más de lo normal antes de irse. Pensé que sería la única vez que la vería. Pero volvió la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Siempre a la misma hora, 2:15 de la madrugada, como si esperara que el local quedara casi vacío para hablarme sin interrupciones. Y cada vez sus comentarios eran más personales.
Me decía que le gustaba mi forma de caminar, que mi voz le parecía cálida, que yo era diferente de los demás. Trataba de ser amable, pero algo dentro de mí se tensaba cada vez que la veía llegar. No sabía si era paranoia o una advertencia de mi instinto, pero no me gustaba cómo me observaba. Mis compañeros empezaron a notarlo. Un par de veces intentaron atenderla a ellos, pero la mujer se negaba. Preguntaba por mí. Decía mi nombre aunque yo nunca se lo había dicho. Cuando le pregunté cómo lo sabía, solo me guiñó un ojo y sonrió, mostrando unos dientes amarillentos, casi torcidos. Con el tiempo empezó a esperar afuera. Ya no solo venía a comprar comida, sino que se estacionaba en el lugar exacto donde yo tenía vista desde la ventanilla y no se movía. No prendía el coche, no hacía pedidos, solo se quedaba ahí, mirando hacia el restaurante como si estuviera esperando mi turno de salida. Nunca entendí cómo sabía a qué hora salía. Todo empeoró una madrugada en la que salí más tarde de lo normal. Eran casi 4 de la mañana y mi compañero no había podido llegar a tiempo, así que yo cerré el local solo. Cuando apagué las luces del interior y salí por la puerta de emergencia, ella estaba ahí, recargada en su coche, fumando. La luz naranja del poste iluminaba solo parte de su rostro, lo suficiente para ver que no estaba sonriendo. Estaba seria, casi molesta. Me dijo que podía llevarme a mi casa, que la noche era peligrosa, que no debería caminar. Le dije que no, que prefería irme solo. Pero ella no se movía. Se quedó ahí parada, angustiosamente quieta, sin hablar, con la mirada clavada en mí, como si esperara a que cambiara de opinión. Cuando un compañero pasó a recogerme de improviso, ella se subió a su coche y se fue de inmediato. Después de eso ya no solo era incomodidad. Era miedo. Miedo real. Una semana después, cuando salía del restaurante caminando hacia mi casa, escuché pasos detrás de mí. No corrían, no se apresuraban, solo seguían mi ritmo. Cuando volteé, ella estaba ahí. No sé de dónde había salido. No la había visto en su coche ni en el estacionamiento. Me tomó de la mochila, fuerte, como si quisiera detenerme. Me habló rápido, con la voz temblorosa, diciendo cosas sin sentido, cosas de destinos, de señales, de que yo no debía alejarme. Sus ojos estaban desorbitados. No era una mujer normal en ese momento. Era alguien que había perdido completamente la razón. Pude zafarme y corrí a mi casa. Cerré la puerta y llamé a la policía. Ella se quedó afuera gritando, golpeando la puerta, llorando, suplicando. Cuando llegaron los oficiales, ya no estaba. Puse una denuncia y obtuve una restricción. Pasaron 3 meses sin verla. Empecé a dormir tranquilo de nuevo. Sentí que por fin todo había terminado. Pero no terminó. Una madrugada, mientras hacía el cierre, escuché golpes secos en la parte trasera del local. No era normal que alguien estuviera ahí porque no había estacionamiento en esa zona. Fui a ver a través de la cámara, pero la imagen estaba completamente oscura. Tomé valor y salí por la puerta lateral. Ahí estaba. No sé cómo describirlo sin que suene absurdo, pero te juro que era ella. Parada justo al lado de mi coche, mirándome como lo hacía antes. Pero había algo distinto. Sus ojos no tenían brillo, su piel se veía tensa, casi rígida, como si no perteneciera a un cuerpo vivo. El cigarro que siempre fumaba estaba apagado y sostenido entre los dedos como si fuera parte de una pose. Corrí hacia dentro del local y llamé a la policía. Cuando llegaron, ella ya no estaba. Les dije lo que había visto y uno de ellos, un oficial que parecía incómodo, me preguntó cómo era la mujer. Cuando se la describí, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que todavía me persigue. Esa mujer murió hace meses. Un choque en la carretera.
La encontraron sola, de madrugada, cerca de aquí. Le dije que estaba equivocado, que yo la había visto hacía minutos. Pero él negó con la cabeza. Insistió en que tenía su nombre en los reportes. Que la mujer había fallecido. Esa noche no dormí. No era lógico. No había forma de que la hubiera confundido. Las horas que pasé con ella en la ventanilla, sus expresiones, su forma de mirar, su postura, todo era idéntico. Era ella. Desde entonces, cada vez que salgo tarde del trabajo, siento la misma presencia detrás de la ventanilla. A veces creo ver su silueta reflejada en el vidrio, quieta, esperando el momento exacto para aparecer. Como si la muerte no hubiera sido suficiente para romper esa obsesión que tenía hacia mí. A veces pienso que algunos sentimientos quedan atrapados cuando alguien muere con tanto apego, con tanta necesidad o tanta obsesión. Y si eso es cierto, entonces no sé si algún día dejaré de verla. O si solo está esperando el momento en el que vuelva a salir solo, después del cierre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.